En este video vamos a trabajar algunos conceptos del trabajo práctico número 9 sobre el mercado de divisas. Vamos a aplicarlos en el ejercicio 1 sobre lectura de cotizaciones. Nos plantean, en base a los datos del tipo de cambio en pesos, calcular el tipo de cambio cruzado con respecto al dólar para el euro, el real, el yuan chino y el peso chileno. Nos dan esta tabla que sale del diario El Cronista, pero es una tabla que podemos encontrar en cualquier diario que tenga una sección económica. Como vemos, para las monedas más importantes tenemos la variación del precio con respecto al día anterior y dos tipos de cambio, el de compra y el de venta. Por eso es que nos dicen, antes de efectuar los cálculos, piense si debemos usar el tipo comprador o vendedor y cuál es la diferencia entre cada uno. Como vemos, más que nada para el dólar y para el euro, hay una diferencia entre el tipo de compra y el tipo de venta que está visto desde el lugar de la casa de cambio o de quien vende esta moneda. Si nosotros somos compradores, vemos que siempre resulta más caro que nos vendan estas monedas a que nosotros se las vendamos a la casa de cambio. Es por eso que vamos a usar el tipo de cambio vendedor, porque más que nada nos interesa ver cuál es el precio que debemos pagar por una divisa. Pero, como ven, en el resto de las monedas esta diferencia no importa porque los tipos de cambio son iguales. No se ve esa diferencia de spread a la hora de comprar y de vender. Vamos a calcular el tipo de cambio cruzado entre el dólar y el real a modo de ejemplo. Si nos fijamos en la tabla, vemos que para calcular este tipo de cambio tenemos el tipo de cambio entre el peso y el dólar y entre el peso y el real. A partir de esta conexión, usando al peso como moneda entre estas otras dos divisas, vamos a poder llegar al tipo de cambio cruzado. La tabla nos informa que con 71,5 pesos podemos comprar un dólar, ese es el tipo vendedor para el dólar Banco Nación, y a la vez que con 14,12 pesos podemos comprar un real. Son los dos tipos de cambio que vamos a usar. Expresado de otra manera, podemos decir que el tipo de cambio peso-dólar es de 71,5 pesos por cada dólar y que el tipo de cambio dólar real es de 14 pesos con 12 por cada real, visto en términos americanos. A partir de estos dos tipos de cambio podemos empezar a calcular el tipo de cambio cruzado real-dólar, teniendo en cuenta que lo que vamos a buscar es un tipo de cambio que nos muestre cuántos reales son necesarios para comprar un dólar o un tipo de cambio que nos muestre cuántos reales yo puedo comprar con un dólar, que es lo mismo. Entonces, si expresamos ese tipo de cambio como el tipo de cambio real-dólar, podemos descomponerlo como el producto entre estos dos tipos de cambio. Uno que me diga cuántos pesos son necesarios para comprar un dólar y otro que diga cuántos reales puedo comprar con un peso. Como vemos, como tenemos al peso en el numerador y en el denominador, en cada uno de estos tipos de cambio podemos cancelarlo al hacer el producto y eso nos termina dando como resultado el tipo de cambio real dólar. En este caso tenemos el tipo de cambio peso a dólar, pero no tenemos el tipo de cambio real a peso, sino que tenemos su inversa, el tipo de cambio peso a real. Podríamos o bien volver a calcular el tipo de cambio peso real en términos europeos, que significa solamente calcular el inverso de este 14,12 que ya tenemos, o bien podemos volver a expresar esta igualdad que tenemos acá para ponerlo en términos de los datos que tenemos. Y si ordenamos un poco la expresión que teníamos antes del tipo de cambio cruzado, veremos que el tipo de cambio real dólar es igual al cociente entre el tipo de cambio peso dólar con respecto al tipo de cambio peso real. Es exactamente lo mismo que calcular el tipo de cambio peso real en términos europeos e introducirlo nuevamente en esta ecuación. Vamos a ver que en este caso también se cancelan los signos pesos y nos quedamos con las monedas que nos interesan, que son el real y el dólar. O sea, que para calcular el tipo de cambio cruzado real-dólar con los datos que tenemos, simplemente tenemos que dividir el tipo de cambio del peso con respecto al dólar por el tipo de cambio del peso con respecto al real. Si lo reemplazamos con los datos que tenemos en la tabla, veremos que en este ejemplo el tipo de cambio real-dólar es de 5,06. Es decir, que se necesitan 5,06 reales para comprar cada dólar. Y eso lo podemos calcular a partir
de los tipos de cambio con respecto al peso. Este despeje del tipo de cambio lo podremos hacer siempre que el mercado de divisas esté equilibrado, lo cual es una cosa bastante común porque el mercado de divisas tiende al equilibrio en el sentido de que los precios de las distintas monedas no pueden tener grandes diferencias en el tiempo. Es decir, que no se generan diferencias estables que a nosotros nos distorsionen estos tipos de cambio cruzados. ¿Por qué el mercado de divisas tiende al equilibrio? Esto se da porque es un mercado que permite hacer operaciones de arbitraje, que significan, lisa y llanamente, comprar moneda donde está barata para poder venderla donde está cara y así quedarse con una diferencia. Veremos que en este mercado estas posibilidades se aprovechan rápidamente y a medida que se desarrollan estas operaciones, esa ganancia va disminuyendo porque al demandar moneda en un lugar para venderla en otro, se equilibran las ofertas y las demandas en los distintos mercados y eso lleva a un precio de equilibrio. Vamos a saltearnos por un rato el ejercicio 1 y a ver una aplicación de estas operaciones que sale del ejercicio 3. Nos dicen que supongamos que se observan en el mercado las siguientes cotizaciones de los tipos de cambio. 1,44 pesos por libra, 0,70 libras por euro y 0,89 pesos por euro. ¿Se encuentran los mercados en equilibrio? Encuentra una operación en el mercado que reporte beneficios partiendo de que el inversor dispone de 1,44 pesos. Vamos a ver que cuando el mercado no esté equilibrado, se puede encontrar una forma de obtener ganancias solo por estas diferencias. En este ejemplo, podemos pensar que a partir de tener 1 peso con 44, podemos, dado el tipo de cambio entre el peso y el euro, hacernos de 1,62 euros. Si 0,89 pesos compran 1 euro, 1,44 pesos compran 1,62 euros. Con estos 1,62 euros, a partir del tipo de cambio entre la libra y el euro, se pueden conseguir 1,134 libras. Y si hacemos lo mismo con las libras respecto al peso, veremos que dando la vuelta nos encontramos con que tenemos 1,63 pesos. Es decir, que jugando con estos tres tipos de cambio que no están en equilibrio, uno pasa de tener 1,44 pesos a tener 1,63 pesos. Es decir, que hay una ganancia de 0,19 pesos solo por el desequilibrio en estos tipos de cambio. Entonces, al permitir esta ganancia, eso va a incentivar a que los inversores hagan esta vuelta para poder tener esta ganancia que, como decíamos, se va diluyendo a medida que se demandan pesos, libras y euros que se hacen más caros para poder obtener esta ganancia. A su vez, las monedas que se van dejando de demandar tienden a ser más baratas y por eso el mercado tiende a equilibrarse. Decíamos que en este mercado estas operaciones se pueden aprovechar rápidamente porque es un mercado competitivo en el sentido de que la información disponible es bastante completa. Es un mercado que funciona las 24 horas del día en todo el mundo, por eso los inversores pueden captar rápidamente estas oportunidades y a partir de estas propias operaciones se logra que el mercado esté equilibrado. Volviendo al ejercicio 1, nos dicen que en la fuente citada se puede acceder a la serie temporal del valor del tipo de cambio del peso con respecto al dólar. Es la fuente del diario que decíamos anteriormente. Ingresando al link podemos ver esta serie que nos va mostrando cuál es la evolución del tipo de cambio del peso con respecto al dólar y en función de esta información podemos responder cuál es la tendencia que observamos durante los primeros meses del año 2020. En base a esta respuesta podemos imaginar cuáles son posibles sucesos en el mercado de divisas de Argentina que pueden haber generado dicha tendencia. Lo que estamos viendo en este gráfico es un aumento del valor del tipo de cambio, lo que implica una depreciación sostenida del peso con respecto al dólar. Si vamos a los agentes que integran los mercados de divisas, podemos ver que las causas posibles se dividen en dos grandes grupos. O que hay un aumento sostenido de la demanda de dólares y eso lleva a aumentar su precio, o que hay una retracción en la oferta de dólares que eventualmente va a también llevar a un aumento de su precio. Vamos a evaluar algunas posibles causas que lleven a aumentar la demanda. Si partimos de un equilibrio en nuestro mercado de divisas, vamos a ver que tenemos por un lado la oferta de divisas, la demanda de divisas,
en el eje de las abscisas la cantidad de divisas y en el eje de las ordenadas el tipo de cambio o el precio de la divisa. De la interacción de la oferta y demanda de divisas sale el tipo de cambio que equilibra el mercado y las cantidades que se van a comprar y vender de divisas en este mercado. En función de los agentes que integran esta demanda de divisas, podemos pensar qué puede llevar a que haya un aumento de esta demanda. En este sentido, podemos pensar que se demandan más dólares para importar mayor cantidad de bienes y servicios, que se demandan más dólares para hacer más viajes al exterior o para invertir más en el extranjero, o un punto que ha sido relevante en la economía argentina del último tiempo es lisa y llanamente para fugar los dólares, lo que significa comprar dólares sin declararlos y llevarlos al exterior o ahorrarlos fuera del sistema bancario, que lleva a que esos dólares virtualmente desaparezcan del sistema. Son dólares que se compran pero que nunca vuelven al circuito financiero y eso hace que escaseen los dólares. Una aclaración importante es que este último punto no aparece muy frecuentemente porque en general está asociado a maniobras ilícitas. En cualquiera de los 4 puntos, lo que vamos a ver es un aumento, un desplazamiento de la demanda de dólares que va a llevar a que aumente su precio y en este caso tengan que comprarse y venderse mayores cantidades de divisa en este mercado. Por el lado de la oferta, si partimos de nuevo de nuestro equilibrio en el mercado de divisas, podemos pensar que hay una retracción de la oferta porque hay una mala cosecha y hay menos exportaciones, menos dólares disponibles desde ese lugar. Hay menos turismo en el extranjero, es decir, tenemos menos turistas que vienen a gastar sus dólares en el país, eso disminuye su oferta, o tenemos menores inversiones desde el extranjero. En cualquiera de estos 3 casos, veremos una retracción, se desplaza hacia atrás la oferta de dólares y eso va a llevar a un aumento de su precio, un aumento del tipo de cambio y a un menor volumen de divisas transadas en este mercado. Cualquiera de estos 2 grupos de explicaciones son consistentes con los que vemos en la serie del diario. Finalmente, el punto 3 nos dice, con los datos anteriores, determinar la variación del tipo de cambio ponderado suponiendo que la estructura de comercio exterior en la Argentina es la siguiente. Brasil representa el 50% del comercio exterior, Estados Unidos el 25%, la Unión Europea el 18% y China el 7%. Si volvemos a la tabla que teníamos, vemos que para las distintas monedas hubo diferentes variaciones. En algunos casos el peso se apreció y en otros se devaluó. En el caso del dólar no hubo variación. Entonces, ¿cómo determinamos si el efecto total fue de apreciación o de depreciación en el caso del peso? Lo que tenemos que hacer es construir una variación del tipo de cambio que le dé un mayor peso a aquellos socios comerciales con quienes tenemos mayor actividad de comercio exterior. Por eso es que se pondera por la representación de cada país en el comercio exterior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una depreciación muy fuerte con un país con quien no tenemos comercio exterior, eso no va a ser un fenómeno tan importante porque nuestra relación comercial es tan débil que el impacto que tenga el precio de esa divisa va a ser muy menor. Pero si, por ejemplo, hay una gran depreciación con respecto a Brasil, que es nuestro principal socio comercial, eso va a tener un impacto mucho más grande. Para construir esta variación, lo que vamos a hacer es ponderar cada variación del tipo de cambio por la importancia de cada país en el comercio exterior de Argentina y lo vamos a sumar. Comenzamos con el caso de Brasil, donde vemos que hay una depreciación del 0,31% que vamos a ponderar por 0,5, que es equivalente al 50%. Eso nos da una depreciación del 0,15%. A eso le sumamos la variación del tipo de cambio con respecto a Estados Unidos, que en este caso es simple porque fue del 0%, nos da un 0%, aunque lo ponderemos por 0,25. Lo sumamos a la variación del tipo de cambio con respecto al euro. También, en este caso, se depreció el peso un 0,48% y si lo ponderamos por 0,18, que es el porcentaje con respecto al comercio internacional, nos da una variación del 0,08%. Finalmente, sumamos el caso de China, donde acá vemos que el peso se aprecia con respecto al yuan. Ahora, el yuan es un poco más barato, pero si esta apreciación del 0,21%
la ponderamos por el 7% que representa China en el comercio argentino, nos termina dando una apreciación del 0,01%. Sumando todas estas variaciones, obtenemos una variación final del tipo de cambio que representa un 0,23%. En este caso, como tenemos variaciones del tipo de cambio que son razonables, veremos que la variación ponderada se va a ubicar muy cerca de la variación del socio más importante, que en este caso es Brasil. Podría pasar que todas las variaciones se compensaran y en el neto el tipo de cambio no varíe, pero es una situación muy poco frecuente. Lo más normal es que siempre nuestra variación cambiaria se mueva en el sentido de la divisa del socio más importante.